Bien, me presento. Mi nombre es Adán García, de Consultoría Ensicon, distribuidor de la marca Conpa-Key. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cálculo anual en Conpa-Key nómina. ¿Qué es lo que vamos a ver prácticamente? Bueno, tenemos 3 puntos principales y de forma general: marco legal, consideraciones sobre el ajuste anual en Conpa-Key nómina y caso práctico en Conpa-Key nómina. Esos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver muy rápido el tema de marco legal, es algo que no se ha modificado en absoluto, sigue estando los mismos artículos, las mismas textos de ley. Vamos a ver el tema de las consideraciones, sí son muy importantes, más en el caso de los periodos semanales, porque hay que tener presente que en el caso de un periodo semanal, pues no es perfecto. Y cuando digo que no es perfecto, me refiero a que no inicia el 1 de enero y no termina el 31 de diciembre del año en curso, ¿no? Habrán semanas, habrá una semana en donde posiblemente estemos cerrando antes del 31 o posterior al 31. Y esas son las consideraciones a tener presente, como el tema también de cálculo acumulado, a quienes sí les voy a estar generando cálculo anual, y por supuesto, qué clave del SAT debo de estar utilizando en caso de que el colaborador tenga un ISR a favor, ¿no? Porque nos da la autoridad facilidad 2 claves de forma en las cuales podamos utilizar de la mejor manera, y vamos a explicarlo de forma detallada. Vámonos al punto 3, prácticamente ya nos iremos al sistema de Conpa-Key nómina y es ahí donde estaremos trabajando cada uno de los puntos antes mencionados. Damos inicio, marco legal. Prácticamente vamos a ir un poquito rápido respecto a ello. Empezando por el tema del artículo 96, desde ahí ya nos indica que hay que tener presente que todo el tema de las retenciones de impuestos de los colaboradores, pues prácticamente son pagos, son ISR provisionales que al final del día o al final del año, pues estaremos haciéndolo de forma anualizada y restando esa parte que ya se ha descontado, ¿no? O calculado. Después de eso, pues nos vamos al tema de en la fracción 2 del artículo 99, está el tema de calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinado en los términos del artículo 97 de esta ley. Por ahí ya nos da como marco legal sobre el tema del cálculo anual. Y ahí mismo es donde vamos a revisar prácticamente cuándo, a quién se le debe de hacer un cálculo anual, y hay que tener presente 3 puntos. Quienes hayan iniciado o quienes hayan laborado del 1 de enero hasta prácticamente en diciembre, en el periodo del cálculo anual, pero a quienes no se les debe de estar calculando, aquellos que hayan empezado a trabajar después del 1 de enero o se les haya dado de baja, finiquitado a partir o antes del 1 de diciembre. A ellos no se les va a realizar el cálculo anual o el ajuste anual. De hecho, dentro del proceso que hace el sistema, excluye a ellos, ¿no? No los considera para esos temas. De hecho, allí se mostrará, pero no se calculará. Y posterior a ello, dentro del sistema, el tema de ingresos mayores a 400,000 pesos. Aquel colaborador que perciba un ingreso ya de todo el año arriba de los 400,000, de igual manera, estará mostrando el empleado con todos sus datos acumulados, pero no estará realizando un ajuste o cálculo anual. Y posteriormente, el último punto, bueno, aquellos que soliciten o notifiquen por escrito al patrón que ellos no necesitan que se les calcule o se les genere el cálculo anual, y que ellos estarán realizando por su cuenta todo ese tema directamente con la autoridad. Bien, esos 3 puntos o 3 escenarios es donde no se estará realizando el cálculo del impuesto anual. Ahora, hay que tener presente también qué va a pasar con ese cálculo anual. Bueno, dentro del cálculo anual nos estará indicando cuánto es
su ingreso proyectado en caso de que todavía no finalicemos. Si es que lo vamos a hacer en esta quincena o lo estamos haciendo ya en la segunda quincena. Ya el sistema nos estará mostrando todos los ingresos percibidos, todo el importe grabado, ¿sale? Y nos estará dando una columna del impuesto que se le ha retenido periodo tras periodo, ¿no? Nos estará dando ahí la suma de cada uno, de total de ellos. Y nos estará mostrando otra columna de el impuesto que se le tuvo que haber descontado o que se le tiene que descontar durante todo ese año. Y ahí es donde vamos a ver la información para poder identificar y procesar y aplicar el cálculo anual, porque ya el sistema sabrá si se le descontó de menos, entonces tendrá un ISR a cargo. Si se le descontó ISR de más, si se le retuvo mayormente el ISR a lo que realmente sería en el año, tendrá un ISR a favor, y en ese caso sería un ISR a compensar o un ISR a reintegrar, que ahorita vamos a ver esas dos diferencias, las claves que la autoridad utiliza, ¿vale? Y bien, hay que tener también presente que en el caso de aquellos colaboradores que tengan, un ejemplo, 10,000 pesos de ISR a favor, si en los periodos siguientes o en ese momento, en ese periodo que se está haciendo el cálculo anual, tiene un ISR del periodo de 1,000 pesos, lo único que se estará mostrando será el importe de ese mismo ISR que se va a compensar para que no pague impuesto en dicho periodo. Nunca se va a compensar o a entregar el ISR de los 10,000 pesos, ¿sale? De hecho, aquí lo marca este artículo. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas. Así, consecuentemente, hasta que ya no tenga un ISR a favor. Nunca se va a entregar todo lo que nos den el cálculo anual. De hecho, dentro del sistema trae un reporte como un estado de cuenta del ISR a favor que se generó a partir del cálculo anual y lo que se ha ido compensando y cuánto le queda todavía por compensar. ¿Vale? Bien, ¿qué consideraciones debo de tener previo al cálculo? 4 puntos principales. Número 1, tabla actualizada. Revisar, yo sé que la tabla ahorita no ha cambiado, que para eso utilizamos la tabla anual, no ha cambiado, pero no está de más que le den una revisada, ¿vale? Porque muchas veces también, a veces entran a tablas y sin querer mueven algún dato y ya no tenemos esos valores actualizados y correctos. Entonces es importante revisar nada más la tabla de ISR y de subsidio anual, que sean correctas, que estén bien. 2, es importante también validar la información de la nómina que yo tengo acá en Conto Aquí con el tablero fiscal. Y la información que subimos en el tablero fiscal es los recibos de nóminas que hemos descargado del SAT, que en teoría tendría que ser lo mismo, ¿sale? Tendría que ser lo mismo, pero esta herramienta del tablero fiscal es una muy buena herramienta para validar y darle certeza a lo que hemos venido trabajando. Y es ahí donde van a brincar muchas cosas si se han hecho mal en varios periodos, ¿no? En donde de repente modificamos un recibo, entregamos un concepto, el concepto no está debidamente configurado, su parte grabada para efectos de ISR, la parte exenta para efectos de ISR, y muchas veces nada más ponemos el importe total en el concepto. Y hay que recordar que cuando se timbra un recibo de nómina, lo que toma el sistema, lo que toma el SAT es el valor que esté en el apartado de importe grabado para ISR y el importe exento para ISR. Y ahí podemos hacer una comparativa de cuánto es lo que yo reporté a la autoridad y cuánto es el ISR que yo tengo timbrado en la nómina. Esto para evitar que posteriormente la autoridad nos esté enviando cartas o correos indicando sobre ciertos periodos en donde a ellos no les cuadra la información que tú estás timbrando y la información del ISR que tú le estás reportando y pagando, ¿no? Entonces es importante hacer uso de este tablero fiscal. Número 3, vamos a
a realizar también una reconstrucción de acumulados. Esta reconstrucción de acumulado es como que si el sistema va a volver a tomar todos los recibos y va a sumar recibo por recibo de cada colaborador. Eso es lo que hace esta utilería y nos va a dar también, pues práctica, en caso de que exista algún tema, algún problema en algún periodo, se estará corrigiendo el acumulado. Número 4, pues, prácticamente determinar cuándo vamos a aplicar el cálculo anual. Si se va a aplicar, si se va a calcular dentro del mes de diciembre del año en curso, o lo estaremos realizando a partir de enero, febrero o marzo del año siguiente. Y esto por las claves que se van a mostrar, ¿vale? Para el tema del dígito agrupador de nómina. Y también las consideraciones que vamos a tener más adelante. Ahora, hay una consideración muy especial para el tema de la nómina semanal, para aquellos que tengan un periodo semanal. Comentábamos al inicio que el tema de un periodo semanal no es perfecto, puesto que no inicia el 1 de enero y no termina el 31 de diciembre. Y aquí vemos un claro ejemplo. Ahorita no está tan marcado como el año pasado, ¿sí? El año pasado, en algunos casos, consideraban 52 semanas para el cálculo anual, otros estaban considerando 53 semanas para el cálculo anual, cuando muchos dirán, oye, pero el año trae 52 semanas. Sí, pero no termina el 31 de diciembre. Entonces, un ejemplo, en este caso, la semana 51 es del día 19, lunes 19 al 25, el domingo, domingo 25. La semana 52 es del día lunes 26 al domingo 1. Y ojo aquí, porque no todas las semanas o no todas las jornadas de los días de un periodo semanal empieza forzosamente el día lunes. Digo, por tradición es así. Pero si hay empresas en donde, ¿sabes qué? Mi nómina es de martes a lunes, o de miércoles a martes, o de jueves a miércoles, o de viernes a jueves, o de domingo a sábado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que estar revisando qué semana para nosotros será la última del año. Y hay que tener presente que para efectos de nómina, lo que cuenta no es la fecha de timbrado, sino la fecha en que se haya pagado la nómina. Para eso, el SAT considera para efectos de acumulación de ISR. Entonces, hay que tener presente la semana en la que vamos a cerrar o será nuestra última semana del año. Y esto lo tenemos que estar viendo ya 2 semanas antes de que lleguemos a ello. ¿Qué acumulados vamos a encontrar en nómina o qué conceptos con qué acumulados van a intervenir en el cálculo anual? Son 4, ISR base grabada, que todo concepto que tenga ese acumulado, ISR base grabada, el sistema utiliza el procedimiento de retención de ISR de acuerdo al artículo 96. El concepto que tenga el acumulado ISR base grabada, artículo 142, que ya no es 142, es 174, pero internamente en fórmulas sigue manteniendo ese dato, ¿no? El procedimiento y cálculo es correcto sin ningún problema. Esto es con base al reglamento de ISR y este acumulado lo vamos a ver en aguinaldo, PTU o algún otro concepto que ustedes entreguen y que hayan configurado, ¿no? Un concepto que se entrega de forma anualizada. Vamos a ver también el tema de ISR, percepciones especiales grabadas, también es conforme al artículo 96, ISR liquidación grabado. Todos los conceptos que tengan estos acumulados son los que se van a sumar y se van a considerar para el tema del cálculo anual. Luego, otra de las consideraciones que debemos de tener presente es el tema o el procedimiento de la guía de llenado del apéndice 8, que no ha cambiado, no cambió en la versión 3.3, en la versión 4.0 hay precisiones, hay mayor explicación en algunos casos, pero prácticamente sobre esto nos habla en la guía de llenado. Ahora, hay que tener presente que si yo voy a realizar el cálculo o ajuste anual en diciembre, puedo realizar ese proceso, puedo hacer el cálculo, aplicación, las veces que yo guste, las veces que sean necesarios, ¿sí?
Pero hay que tener presente que si yo cierro el ejercicio y ya estoy en enero, el cálculo anual solamente se realiza una sola vez. ¿Por qué? Porque ya está cerrado el ejercicio, ya está trabajado, ya se tiene todos los acumulados de ese año, ya no voy a modificar nada. Es por ello que este procedimiento, este proceso, solo se aplica una sola vez cuando ya estamos en el siguiente año. Mientras estemos todavía en el ejercicio vigente, como es el caso, 2022, diciembre de 2022, yo puedo estar haciendo el ajuste anual en la semana 50, 51, 52, 53, 54, ¿no? Para ir revisando más o menos cómo se va comportando. De hecho, hay empresas en donde el cálculo anual lo hacen en la primera quincena, en donde entregan aguinaldo. ¿Por qué? Porque si van a tener un ISR a cargo, para que no lo sientan mucho, entonces con el aguinaldo se compensa esa parte, ¿vale? Pero vuelven a realizar el cálculo anual ya estando en la segunda quincena, ¿vale? Porque al final del día, como no se ha calculado la segunda quincena de diciembre, el sistema hace un proyectado. No debería haber un cambio si son los ingresos ordinarios, pero si hay ingresos extraordinarios en la segunda quincena, sí o sí tendrías que hacerlo, ¿no? Para evitar cualquier detalle. ¿Qué pasa si yo hago el cálculo anual en diciembre? El sistema me va a mostrar dos conceptos a utilizar para efecto de que el empleado tenga un ISR a favor, y de forma predeterminada el sistema de nómina nos va a asignar el concepto número 1, bueno, el de este punto, pero es el concepto 55, llamado ISR a compensar. Y dentro de ese utiliza la clave del SAT OP, que son otros pagos, y es la 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual. Ojo aquí, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entonces de utilizar uno o dos? Si es totalmente válido. Bueno, el primer concepto, que es el 55 y ese recompensar, nos va a dar información dentro del XML de cuánto fue el ISR a favor total por resultado del cálculo anual, cuánto se le compensó en ese periodo y cuánto es el saldo que todavía tiene ese colaborador. Va a venir un nodo, viene un nodo en el recibo de nómina. El concepto 55 no viene, ¿sí? Nada más es reintegro de ISR pagado en exceso y se va mostrando ese concepto, pero no viene como un pequeño estado de cuenta, por así mencionarlo, ¿sale? De hecho, ahorita vamos a ver que timbremos y revisemos el XML cómo se comporta. Que es importante que tengamos que analizar y revisar el XML. Bien, ¿qué pasa entonces si realizo el cálculo ya ya en el ejercicio posterior? Simplemente el concepto 55 se va a mostrar nuevamente y de forma predeterminada. ¿Por qué? Porque es el concepto que se recomienda utilizar por el tema que les decía, que en el XML viene el ISR que se compensó en ese periodo, cuánto es el ISR a favor que se tuvo por resultado del cálculo anual, cuánto es el ISR todavía a favor que tiene, ¿vale? Y nos da una segunda opción que se llama concepto 103, reintegro de ISR pagado en exceso. Se supone que ese es un tema más por un tema de error, ¿no? Si hay empresas en donde al final del mes, recordemos que llevamos ya 2 años con el ajuste mensual del subsidio ISR, en donde hoy en día, o de forma predeterminada, el sistema de nómina, si yo le entrego un subsidio al empleado en las primeras semanas o en la primera quincena, y en la segunda quincena tuvo otro ingreso extraordinario, pues obviamente en el ajuste el sistema va a pedir que el empleado regrese ese subsidio que ya no le corresponde, ¿no? Porque obviamente a lo mejor ya pasó de la tabla, o el subsidio es menor, pero se entregó mayor, se entregó de más. Y al igual con el tema del concepto de ISR, si yo le retuve ISR de menos, ya en el ajuste mensual, lo que hace es que también se ajusta. Te ajusta el ISR. Si te faltaba, a lo mejor entre los 2 periodos quincenales,
llevas 1,000 pesos de ISR, pero en el recálculo o ajuste mensual te toca pagar 1,500 de ISR, el sistema solito te pone el concepto de ajuste de ISR, esos 500 pesos más. Pero ¿qué pasa si tú le descuentas ISR de más? ¿Sí? A lo mejor durante el mes le retuviste 2,000 pesos de ISR. Y ya en el ajuste mensual te te dice el sistema que no eran 2,000, que eran 1,500. El sistema no te va a regresar, no te va a reintegrar ese ISR que se tuvo de más. Te lo va a dejar allí. Y eso lo vamos a ver reflejado hasta en el ajuste anual. Ahora, dentro del sistema de nómina viene una configuración en donde se puede habilitar ese campo, que si al final del mes se retuvo ISR de más, que te lo reintegre. Y es ahí donde utiliza esta clave, el sistema, ¿vale? Ahí. Por ello dice que siempre que no haya sido enterado al SAT. Porque cuando yo hago el ajuste mensual, en ese momento me doy cuenta que prácticamente se le retuvo de más ISR, entonces se lo reintegro. Si revisamos, estoy terminando el mes, aún me quedan 15, 17, 20, 22 días para que yo reporte ese ISR. Por eso dice, siempre que no haya sido enterado al SAT. Sin embargo, dentro del cálculo anual, permanecen estos dos conceptos, pero de forma predeterminada y recomendado por Compa es el concepto 55. ¿Vale? Bien. Y de hecho que hay una tabla en donde se debe de utilizar las claves. Decía, vamos a tomar una pregunta. Dice, hola a todos, en el caso de las fechas para cerrar el ejercicio, ¿puedes hacer una nómina de un día si tu nómina es de lunes a domingo, por ejemplo, 26 al 31 y la otra un día? Sí, sí lo puedes hacer. Sí, sí lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Solo que yo aquí preguntaría, ¿ese recibo de nómina de un día se lo vas a pagar por aparte? Si es así, está bien. Pero aquí ya te metes en otros temas administrativos porque lo que comentamos en el recibo de nómina es que lo que cuenta es la fecha de pago. De nada me sirve que yo calcule o genere otro recibo de nómina, ¿sale? Por otro día, cuando realmente ese se pagó dentro del mes anterior, ¿sale? Entonces, tendrías que hacer dos pagos allí. Al final del día, solamente lo que siempre recomendamos es revisa, analiza y consulta con tu contador, con tu asesor fiscal y a partir de ello determina lo que sea mejor para ustedes. Bien, ¿qué clave agrupadora del SAT se debe utilizar en el cálculo anual? Bueno, aquí dejamos una tabla de qué claves son las que se deben de utilizar o para qué sirven cada una de ellas. Dentro de ello, vemos el tema del concepto 004, que son otros pagos, tipo otros pagos, aplicación de saldo a favor. Cuando utilizamos esa clave, que es dentro del sistema de nóminas, es el 55, en el XML vamos a ver estos tres campos, ¿vale? Saldo a favor, el año y remanente saldo a favor, es decir, lo que te queda de tu saldo a favor, resultado de el cálculo anual. Bien, vámonos entonces al sistema. Bien, ya deben de estar viendo la pantalla del sistema de conto aquí nómina y vamos a empezar a revisar sobre ello. Comentamos a un inicio que hay cuatro pasos que debemos de tener presente antes de iniciar con el cálculo. Número uno, tener presente que nuestra tabla nadie le haya metido mano. Digo, acabamos de ver un caso muy particular con un cliente donde hubo un cambio administrativo y decían, no nos están calculando bien la tabla de ISR, ¿no? Y resulta que sí le habían modificado, quiero pensar que por error. Y es por ello que siempre hacemos recomendación de que revise. ¿Dónde encontramos la tabla de ISR anual? La vamos a encontrar aquí, barra de menú, tablas de la empresa. Y dentro de esta tabla, vamos a encontrar una que dice TBIG ISR anual.
o TV IG subsidio al empleo anual. ¿Vale? Son estas dos tablitas. Que de hecho, una de las cosas que comentábamos en la sesión pasada del cálculo de aguinaldo, hablábamos y revisamos mejores y beneficios de la nueva versión de nómina, es que estos valores, factor descuento de Infonavit o también llamado UMI, salario mínimo y la tabla de UMA se estarán actualizando en dichas tablas de forma automática. ¿En qué momento? En el momento de que yo abra el sistema, abra la empresa, perdón, y detecte que ya están publicados de forma oficial esos valores. En esos momentos, el sistema me dará una notificación y yo tendría que darle a aceptar para que me actualice la tabla de UMA, tabla de salario mínimo o tabla de factor descuento para los créditos de Infonavit. Bien, una vez que hemos revisado que es correcto esta tabla, que también lo podemos encontrar, digo, esos valores también los presenta en donde dice tablas de ISR vigente. Aquí. En este caso, ISR y subsidio anual son estas tablas. Que es muy probable también que estas tablas cambien, ¿no? Yo creo que sí, por el tema de la inflación, sí rebasó el 10%. Estas tablas tendrían que cambiar a partir de 2023. Y es por ello que hay que tener presente lo siguiente. ¿Realizo mi ajuste anual en este año o lo realizo hasta el siguiente año? Y hay que considerar que si lo realizo dentro del siguiente año, de entrada, cuando yo me pase al ejercicio 2023, seguramente ya estaría publicada los nuevos valores. Quiero pensar, porque así tendría que ser. Entonces tendríamos que actualizar nuestra tabla de ISR 2023 y subsidio. Cuando vaya a realizar entonces el cálculo anual del 2022, antes de hacer ese procedimiento tendría que actualizar, modificar la tabla con valores de 2022, pensando que va a ser diferente. Que seguramente sí, como comentábamos. Cerramos. Una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos también, ya validamos tablas. Vamos a herramienta, utilería y reconstrucción de acumulados. En esta opción, bueno, hay que hacer un respaldo de la empresa, por favor. Vamos a seleccionar desde el mes de enero y del ejercicio 2022. Es decir, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, realizará la reconstrucción de acumulados. Y es muy rápido, ¿eh? No tarda. O sea, no creo que lleve más de 2 minutos, aún y cuando sea grandecita la empresa, o cuando mucho 5 minutos, pero no es muy tardado. De hecho, ya finalizó. Ese sería el punto número 2, ¿no? Reconstruir. Y el otro punto que decíamos, oye, es necesario que hagas uso del tablero fiscal. Que ese tablero fiscal se tendría o se debe utilizar cada mes. Aquí termino mi nómina. Aquí entrego información aquí reporto, entero el tema de ISR al SAT, reviso con tablero fiscal del mes. Y hago una comparativa de cuánto fue lo que timbré, cuánto fue lo que reporté, para que no posteriormente el SAT me diga, de acuerdo a sus algoritmos, la compulsa que ellos hacen, oye, aquí tuviste que haber retenido 100 y retuviste 50, ¿no? Porque hoy en día, con el avance de la tecnología, con la información de los XML, ¿sí? Con toda esa información que va, que es de mucho valor, pues ya la autoridad tiene toda esa información. Vamos a entrar a tablero fiscal. Mientras carga el tablero fiscal, vamos a abrir la empresa, descargue los CFDI de nómina. Bien. Vámonos entonces al sistema, ya cargó. ¿Sí? Aquí tengo mi carpeta con todos los CFDI de nómina del 2022. Hay que tener presente, no, deme un momentito, por favor. Vamos a entrar al sistema. Vamos a entrar al visor de documentos. Los XML los tendremos que descargar del SAT, ¿sale? Los que él tenga. ¿Pero por qué? Bueno, para tener la certeza que vamos a validar la información que yo tengo en Compaginómina con lo que tiene el SAT. Porque de repente también
entran y cancelan recibo de nómina directamente del portal. Por X o Y o Z razón, ¿vale? Porque desconocían que se podía cancelar de aquí, porque me dio un error y dije, pues me voy allá al sistema al portal del SAT y lo cancelo de allá, pero aquí en el sistema queda vivo todavía el documento, digo, administrativamente, porque el CFDI ya está cancelado. Pero aquí sigue vivo. Aquí no sabes si ya cancelaste ese CFDI. Entonces, por eso es importante descargar los comprobantes del portal y hacer una comparativa con lo que yo tengo hoy en día en el sistema. Bien, vamos a descargar. Los estoy descargando prácticamente desde acá, desde el visor de documento, pero eso tendrían que hacerlo desde el SAT. Bien, ya se exportó. Vamos a validar. Depende un momento, por favor. Vamos a realizar nuevamente el proceso. Bien, ya tengo ahí todos los recibos de nómina. Y vámonos entonces al tablero fiscal. Aquí me está mostrando una empresa con el RFC correspondiente. En este caso, vamos a indicarle que me cargue los recibos que tiene Compact y Nómina. De enero a diciembre. Una vez que termine de cargar los recibos y nóminas que tiene propiamente el sistema, vamos a continuar en examinar la carpeta o la ruta donde dejé la carpeta de los XML que descargué del SAT. Vamos a seleccionamos la carpeta, le damos cargar XML y deberíamos de tener los mismos números de recibos timbrados. Ahí es el primer filtro, ¿vale? Ojo aquí, solo debo de cargar los CFDIs vigentes. Si ustedes descargan todos los CFDI del SAT, vigentes y cancelados, realmente en el XML el estatus no cambia, ¿sí? No hay un dato en donde diga si está vigente o está cancelado o está en estatus o en proceso de cancelación. No lo indica, ¿sale? Entonces no hay forma de validar dicha información. Por ello, cuando vayan a descargar, indiquen en el filtro que solamente sean vigentes, ¿vale? Para que no tengamos recibos de más. Aquí los recibos que nos está mostrando el sistema prácticamente son nada más vigentes, lo que nos muestra el sistema en la parte de arriba. Y aquí son los que descargamos del SAT. Una vez hecho esto, nos podemos ir al tema de conciliación de ISR. Que esto es lo que tendríamos que hacer cada mes, mes a mes. Oye, ya terminé enero, ok. La suma de ISR de los XML son 3,888.10. Ok, perfecto. Entonces lo que yo reporté con el SAT fueron 4,000 pesos. Un ejemplo. Aquí ya me está diciendo, oye, hay una diferencia de 111 pesos. Es decir, enteraste o reportaste de más. ¿Vale? Y aquí hay recibos timbrados. Entonces, todo lo que está acá en verde es lo que está en los XML que acabo de cargar. Lo que está en naranja es lo que tiene el sistema. ¿Sí? Lo que tiene el sistema de nómina. Y prácticamente lo mismo. ¿Sí? No hay ISR recibos por timbrar porque de repente no revisamos la bitácora. La bitácora es importante una vez terminamos el proceso de timbrado. Validar qué dice la bitácora. Porque en la bitácora no nos dice que se timbró, que no se timbró y por qué no se timbró en caso de que hayan errores. Si yo no reviso la bitácora,
no voy a saber si realmente todos se timbraron o no. Entonces, imagínense que quedó ahí un recibo que no se timbró. Entonces, aquí se estaría mostrando el importe del recibo por el que no se ha timbrado. Entonces, aquí estamos viendo que lo que tiene el SAT, que lo que está en verde, es lo mismo que yo tengo en el sistema de nómina. Por lo cual, prácticamente, XML versus nómina, no tengo ninguna diferencia. XML, pago provisional versus nómina, sí, sí tengo una diferencia de 111.90. Entonces, si yo le digo, oye, yo reporté al SAT 3,888.10, prácticamente no voy a tener diferencia. Digo, a lo mejor, a ver, aquí son por centavitos. O puede ser por el tema de ISR compensar. También, ¿eh? Entonces, eso puede hacer una diferencia. Pero la intención es tener identificado por qué no puede darnos igual. Y si el tema es por ISR compensar. Ese es uno del cual nosotros tendríamos que estar revisando. ¿Vale? Una vez que exista una diferencia, entonces puedo irme ya a detalle por conceptos de ISR. ¿Dónde está el detalle? ¿Sí? ISR de ajuste mensual. Si tengo ISR ahí, el concepto de ISR mes, o sea, el concepto que se utiliza en cada periodo y cuánto es el total de ISR. Si hay alguna diferencia, si es ISR retenido de ejercicio anterior, ISR compensar, reintegro de ISR, retenido en exceso. Y aquí vamos a encontrar todos los conceptos de ISR, ya sea porque es en el periodo, porque fue un reintegro, porque fue ISR compensar y todo. Todo lo vamos a ver en ese apartado. Y ya por último, ya de forma detallada y analítica, ¿no? Una vez que identifico dónde está el detalle, puedo revisar qué empleado es el del problema. Entonces, para poder corregir. ¿Sí? Recordemos que siempre la autoridad nos da 3 meses adicionales o una fecha antes de la declaración para subsanar errores en nómina. Y luego nos vamos a anual sueldos y salarios. Listo. Entonces aquí ya en este tema de ajuste de sueldos y salarios, el reporte de anual sueldos y salarios, pues vamos a encontrar ya toda la información también respecto a lo que hemos cargado a partir del XML, lo que tenemos aquí, ¿vale? Y un total de la base grabada. De igual forma, un cálculo anual general, que esto es a partir de información de XML, ¿sale? Aquí tenemos toda la información, número de trabajadores que se relacionan, si hay diferencia entre los recibos de nómina, el total de ingresos por sueldos y salarios, ¿vale? O asimilados. Aquí está toda la información para que podamos entonces revisar a detalle. Que ahorita vamos a irnos al proceso de cálculo anual. ¿Okay? Toda esta información podemos exportar a Excel. Vamos a cerrar un momento el tablero y ahora sí ya nos vamos al proceso del cálculo dentro del sistema. Para realizar el proceso del cálculo es importante que se esté calculando la nómina del periodo en el que se va a ejecutar. Es decir, el cálculo anual lo realizaré en el periodo 24, entonces debo de calcular el periodo 24. Listo, ya hemos calculado el periodo. Vamos a procesos, cálculo anual. Es aquí donde les comentaba. De forma automática, el sistema nos va a mostrar el concepto ISR compensar, ¿sí? De forma predeterminada. Bien. Luego encontramos el listado de todos los colaboradores. Vamos a ordenar por código, vamos a detectar y calcular. En el momento que le damos detectar y calcular, lo que busca es prácticamente o analiza y filtra y excluye de acuerdo a los 3 puntos que veíamos, ¿no? A quienes no se les debe de calcular. Número 1, que hayan laborado prácticamente a partir del 1 de enero
hasta después del 1 de diciembre. Si están dentro de ese, ¿No lo hicieron? entraron después del 1 o antes, o se dieron de baja antes de diciembre, pues prácticamente el sistema no les va a calcular. Ejemplo, aquí vemos a el empleado 4, que su fecha de alta fue el 15, entonces no le está calculando. El empleado 5 también entró el día 3 de febrero y de igual forma no le está generando un cálculo anual. De hecho, aquí dice, ¿aplica cálculo? No, no. Y si existiera alguna persona que esté rebasando los 400,000 pesos, también lo va a excluir. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que hemos hecho esto, si tengo duda, le puedo dar clic acá en ver nota, en la cinta naranja, ver notas, y aquí ya nos explica un poco más o a detalle sobre estos puntos. El proceso podrá aplicarse en varios periodos del mes de diciembre del ejercicio vigente o en un solo periodo de enero a noviembre del siguiente ejercicio. Una vez cerrado el ejercicio, si se procesó el cálculo anual, este se tomará como definitivo y ya no podrá volver a ejecutarse. Recuerde que el impuesto a compensar no puede ser mayor al valor del impuesto a retener en cada periodo. Y al realizar el proceso del cálculo anual, el saldo del impuesto pendiente a compensar del ejercicio anterior ya no será tomado en cuenta. Es otro punto también, ¿no? Si la persona del año 2021 tenía un ISR a favor de 10,000 pesos y durante todo el año solamente se compensó 5,000, ya el sistema no le va a tomar ese ISR a favor para este nuevo, ¿vale? El sistema va a excluir esa parte. Bien, una vez revisado esto, prácticamente, ordenar por código, lo que les comentaba, ¿no? Los ingresos totales que tuvo el colaborador, en este caso son 175,500. De esos 175,500, ¿cuánto es la parte grabada? Son 172,613. Y de acuerdo al artículo 152, el impuesto de ISR anual tendría que ser 19,576.30. Subsidio correspondiente no se le entregó. Impuesto anual de 19,576.30, que son lo que veíamos en la columna artículo 152. El impuesto retenido, es decir, lo que se le ha estado descontando de impuesto durante todo el año, son 20,345.14. No tiene a cargo, sin embargo, tiene a compensar, es decir, tiene a favor 768.84. Y bueno, ya si existieran otras condiciones, estaría mostrando en ese apartado. Bien, impuesto a compensar final, esto es lo que quedaría y eso sería su saldo a cargo o a compensar. El importe en negativo es a favor. El importe es positivo, sería a descontar, sería en contra, ¿vale? A pagar. Bien, vamos a utilizar prácticamente el concepto de 55. Vamos a hacer dos procesos, uno con el de 55 y otro con el de 50. Una vez hecho esto, ¿qué pasa si esta persona dice, oye, el empleado 6, oye, yo no quiero que me calcules prácticamente, vaya, me generes el cálculo anual. Yo realizaré todo el proceso por mi cuenta directamente con el SAT. Perfecto. Simplemente tengo que seleccionar a ese colaborador y decirle, dale doble clic y ya con eso nos va a cambiar a que el empleado solicitó no hacer cálculo. ¿Vale? Y tendríamos que estar generando ya un control interno, la carta aviso o un documento prácticamente que ustedes tengan en donde el colaborador está solicitando que no se le realice su cálculo anual. ¿Vale? Y listo. Este es prácticamente la carta de aviso en donde el colaborador solicita que no se le realice su ajuste anual. Bien, y nos quedamos nada más con estos tres.
Una vez revisado este punto, vamos a poder revisar también acumulados si es que tenemos dudas. Damos el archivo de Excel. En este apartado, eso tendría que estar limpio, ¿eh? Así como lo estamos visualizando. Si esto tiene datos, bueno, tendríamos que revisar a detalle. Uno de los problemas es que de repente acá en grabado dice 100 pesos, en exento dice 50, pero el importe total es de 200. ¿Vale? Entonces, grabado más exento son 150. La diferencia sería prácticamente esto menos esto, ¿no? Así les estaría mostrando este reporte con el empleado y el concepto. ¿Okay? Y aquí hay que tener cuidado. Si yo utilizo los conceptos o me configuran los conceptos conforme a ley, ya con fórmulas, no tengo que andar metiendo los importes manualmente. ¿Vale? Si quiero meter los importes manualmente, hay que tener presente que grabado y exento, la suma de ambos tendría que ser el total. ¿Vale? Y bueno, tendríamos que empezar a modificar, ¿no? A corregir los detalles que se presenten. Una vez que hemos validado los acumulados y son correctos, ahora sí, yo puedo exportar este reporte a que me quede ahí de historial del cálculo que se generó en el sistema. Y ahora le damos guardar y aplicar. Se aplicará el cálculo anual del ejercicio, actualizando los conceptos correspondientes a impuestos a compensar o impuestos a retener a los empleados seleccionados con el cálculo anual. ¿Desea continuar? Sí. Le damos a aceptar. Y una vez que le damos dado a aceptar, simplemente cerramos. Nos venimos a la prenómina. Y para no revisar recibo por recibo, que lo puedo hacer también, vamos a configurar la prenómina. Vamos a agregar, vamos a la pestaña de deducciones y buscamos el concepto 55. Y es más, vamos a agregar también el 50. Listo. Recordemos que eran estos tres, nada más a los que se les iba a aplicar cálculo anual. Y aquí ya me está mostrando ISR compensar. Está entre paréntesis, pues son números negativos porque están del lado de deducciones. No suman a las deducciones, sino que restan al importe total de deducción. Vamos a abrir el recibo. Aquí tenemos el concepto ISR compensar. Es el concepto 55. ¿Qué clave del SAT tiene? Bueno, vámonos a catálogos, concepto, deducción, y es el concepto 55 y ese recompensar, que es OP, otros pagos, aplicación de saldo a favor. El otro concepto que se pudiera utilizar en caso sería el reintegro de ISR retenido, siempre que no se haya enterado al SAT. Vamos a cerrar y vamos a proceder a autorizar la nómina. Vamos a timbrar. La intención ahorita una vez que hemos timbrado, validar y analizar el XML. Bien, pasamos entonces al proceso de timbrar. Listo, ya se timbraron los recibos. Vamos a revisar todos los recibos timbrados y vámonos a el visor de documentos digitales. Vámonos al empleado 1. Vamos a revisar el XML. En el caso del
del ISR a compensar y se utilice esa clave, comentamos que es la 55 del sistema, 4 del SAT, otros pagos, vean el nodo que se está agregando, que son tres campos. Estamos viendo compensación de saldos a favor. Saldo a favor, 768.84. ¿De qué año? Ah, bueno, del año 2022. ¿Cuánto queda del remanente saldo a favor? 177.61. ¿Por qué quedan 177.61? Porque el resultado del cálculo anual, el ajuste anual, nos dio 768.84. Pero ya compensamos, arriba está el importe, menos 591.23. Entonces, el remanente, o el saldo a favor que le queda es de 177.61. Y eso se seguirá mostrando siempre y cuando se esté utilizando esa clave, ¿no? Y en el siguiente periodo, se le compensa los 177.61, el remanente saldo a favor dirá 0 pesos. ¿Okay? Esa es la pequeña, gran diferencia entre utilizar el concepto 004 o 55 y ese recompensar a la de reintegro. Bien, espero que no hayan dudas en este punto. Vamos a dejar abierto el XML y nos regresamos al sistema de nómina. Para ello vamos a entrar a reportes. ¿Qué reportes también pude obtener para validar? Bueno, tenemos un apartado dentro de reportes que se llama cierre anual. Tenemos también cálculo anual de ISR y subsidio al empleo, en donde podemos validar 2022. Validar prácticamente lo que el empleado obtuvo, ¿vale? Base gravable, ISR según tarifa anual, que es lo mismo que estábamos viendo en el cálculo anual, esta vista. De hecho, si validamos esto, viene siendo esta vista, ¿sí? Ingresos totales, 175 totales, pero grabados 172, que es lo que está viendo acá. Base gravable. ISR según tarifa anual, 19.576, que son lo que estamos viendo acá. Entonces, son todos estos datos, este reporte lo que estamos viendo en la vista o reporte del cálculo anual. ¿Qué otro reporte pudimos haber obtenido desde este apartado? También pudimos haber revisado el cálculo anual detallado. Le damos el registro patronal. 22. Y aquí estamos viendo prácticamente los ingresos detallados por periodo y tipos de periodo de cada colaborador, ¿vale? Su base grabada y su base también de acuerdo al reglamento y dependiendo con qué tipo de acumulado. Lo que decíamos, ISR base grabada, ISR percepción especial grabada, ISR base grabada artículo 174, total base grabada, ¿vale? Y su ISR. Aquí también pudimos haber revisado en caso de que tuviéramos alguna duda, detalle, incertidumbre con algún importe en algún colaborador. ¿Okay? Cerramos. ¿Qué otro reporte también pudimos haber obtenido? Bueno, ya a esta altura en donde hemos aplicado el cálculo anual, reporte de impuesto a compensar. ¿Vale? Paso mi registro patronal, 2022, y en este caso solamente será desempleado. Si ahorita revisamos, dice que el impuesto a compensar de este colaborador todavía le queda 177.61. ¿Vale? Que si yo reviso ahorita el XML que abrimos hace un momento, en el XML me dice que su remanente saldo a favor es de 177.61. Es lo que me da el reporte del sistema. Bien. Hasta aquí, dudas, comentarios.
prácticamente estamos llegando a la recta final y aquí les dejo los pasos que tendríamos que estar siguiendo. Bien, vamos por último, vamos a descargar nuevamente los XMLs, estos XMLs que acabamos de timbrar. Es el periodo 24. Bien, nos regresamos al tablero fiscal. Y vamos a cargar nuevamente todos los XMLs. Quiero que vean cómo el sistema empieza a analizar, a revisar, a obtener los datos de cada uno de los conceptos, de acuerdo a la clave del SAT. En este caso, ya tenemos recibo de nómina con claves del SAT para ajuste anual. Bien, 109 recibos en nómina, 109 recibos de XML según descargados del SAT. Vámonos al tema de conciliación de ISR. Son los 12,000 timbrados, 12,000 lo que tengo también en el sistema. Si me voy por concepto de ISR, vean lo que les comentaba. Dependiendo la clave del SAT que ustedes seleccionen, vamos a ver en ese apartado. En la pestaña 2, por concepto de ISR. Aquí estamos utilizando el tema de ISR a compensar. Y acá hay 1,389.75 de todos los recibos. Ya si quiero revisar a detalle, pues tendría que dirigirme al recibo de nómina, ¿no? Para validar, en este caso, ISR compensar. Muéstrame a ver quién es. Pues es este empleado, ¿no? Así nos vamos también a anual sueldos y salarios. Cálculo anual general. Por clave del SAT. Aquí tenemos ya un reporte de forma detallada de los conceptos que se utilizaron o se pagaron, su parte grabada, su parte exenta, el total, y con lo que tenemos dentro del sistema. ¿Vale? Que también ese es un reporte muy interesante. Ya nos los habían pedido, lo hacíamos en hoja electrónica, pero ya el sistema lo trae desde el tablero. Bien, ¿qué otros puntos debemos estar considerando en el cálculo anual? Tener presente que en el sistema de nómina no hay que crear un ejercicio. En el momento que yo cierro el último periodo de la nómina de 2022 o del año en que estemos trabajando, solito el sistema va a brincar al siguiente ejercicio, al siguiente periodo, ¿sí? Al consecutivo. Y ya con eso genera un nuevo ejercicio. Vean, en catálogo, tipos de periodo, nos muestra de forma desglosada y detallada cada ejercicio y con sus periodos correspondientes. En este caso es 2023. Ya me creó el ejercicio 2024. Cuando yo cierre 2023, me creará 2025. Cuando cierre 2024, me creará 2026. Siempre vamos a tener 2 ejercicios abiertos para trabajar. Ahora, en el 2022, en el caso de periodo semanal, tienen que revisar este apartado, ¿sí? El último periodo es el que se va a considerar como fin de mes, fin de bimestre y fin de ejercicio. En ese momento es donde el sistema estará realizando el cierre. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, comentarios? Prácticamente hemos llegado al final del proceso para el cálculo anual. Recuerda que si necesitas ayuda o tienes alguna duda con los sistemas de Contva-Key, con gusto puedes contactarnos o bien visítanos en Facebook o YouTube. Hasta pronto.